El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no le rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy en este día nos regala dos enseñanzas para nuestra reflexión como hermanos, como creyentes. La primera, el primer mensaje que resalta es lo que nos dice la aclamación al Evangelio. Atiende a mis gemidos, Señor. Yo creo que esa debe ser la súplica de cada uno de nosotros cuando nos vemos envueltos en las dificultades, como lo que presenta la primera lectura. Entonces, cuando nos vemos nosotros envueltos en esas dificultades, en esos problemas, y tendemos nosotros a perder la esperanza, nosotros tenemos que acudir a Dios en actitud de oración, muchas veces gritándole a Dios que tenga compasión y misericordia de nosotros. Y yo creo que la experiencia de cada uno de nosotros en esa oración que le hacemos a Dios, siempre hemos encontrado consuelo. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Señor, escucha mis palabras, atiende mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Entonces lo que uno pide en la oración, ese auxilio que le pide a Dios, uno siempre se siente escuchado por Dios. Entonces esa oración que le hacemos a Dios debe ser una oración insistente y muchas veces una oración suplicante y a veces también en grito, pidiéndole a Dios que nos escuche. Y como les digo, siempre hemos escuchado que Dios atiende a nuestro clamor. Yo creo que la experiencia de cada uno de nosotros en cada una de esas dificultades y en el momento en que le oramos a Dios, siempre hemos escuchado de Dios una respuesta. Hemos encontrado de Dios una respuesta. Pero la oración no es solamente para hacerla en los momentos complicados. La oración no es solamente para hacerla cuando llegan los problemas, no. La oración hay que hacerla a tiempo y a destiempo, en todo momento, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos buenos, porque uno tiene que estar en constante oración y ser una persona agradecida con Dios. Más que pedirle a Dios, porque es que somos a veces muy pedigüeños, ¿sí o no? Le pedimos a Dios por el trabajo, le pedimos a Dios por la salud, le pedimos a Dios por la familia, pero siempre estamos en esa tónica de pedir. Y nosotros tenemos que entender que Dios también conoce nuestras necesidades. Él ya sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos la necesidad de estar pidiéndole a Él, porque Él ya conoce qué nos hace falta. Hay que, en vez de pedirle tanto, hay que agradecerle. A veces nos falta un corazón más grato, un corazón más agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros conseguimos, todo lo que nosotros somos en este momento es regalo de Dios, es gratuidad de Dios y por eso tenemos que ser agradecidos. Miren lo que nos decía ayer en la palabra, en el Evangelio, cómo Dios va construyendo el reino de los cielos y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. En medio de las dificultades, en medio de las cosas tan difíciles que hay que asumir, Dios sigue construyendo el reino
de Dios. Dios sigue construyendo y haciendo cosas por nosotros. A veces nosotros pensamos y decimos, no, es que yo he trabajado toda la vida y he conseguido las cosas por mi cuenta, porque yo me he esforzado. No, hay cosas que Dios hace por nosotros. Dios nos ha dado la vida, Dios nos regala la salud, Dios nos regala tantas bendiciones y si no fuera por Dios, nosotros no tendríamos lo que tenemos y no seríamos lo que somos. Entonces, tan importante ser conscientes de eso, la importancia de entender de que la construcción del reino se sigue manifestando sin que nosotros nos demos cuenta, como pasaba con la plantica, que la siembra un hombre, pero él va a dormir y no se da cuenta que la planta está echando raíces, está germinando, luego da sus frutos. Eso lo hace Dios. Así lo hace con nosotros también en muchas circunstancias de la vida. Eso es lo primero. Lo segundo, en el Evangelio de San Mateo, hoy nos presenta la palabra de Dios, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es la ley del talión? El que comete un error o comete una falta tiene que pagarla. En la ley del talión, las faltas tenían una medida y tenían un cobro. Así se obraba en algún momento. Pero Jesús le refiere a sus discípulos o a la gente que lo está escuchando que él no obra así. Jesús no obra así con la ley del talión. No es el ojo por ojo, diente por diente. Miren, a veces nosotros, a pesar de que conocemos la palabra, a pesar de que hemos escuchado este texto, nosotros seguimos utilizando esta ley del ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. A veces actuamos nosotros así. El que me hizo daño, yo tengo que devolver el daño que me hicieron. Así no actúa un cristiano. Así no actúa una persona que conoce a Jesús. Así no actúa una persona que conoce la palabra. No, no es diente por diente ni ojo por ojo. No. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Uno, en vez de devolver mal por mal, uno tiene que devolver bien. Tiene que hacer el bien a las personas. Si a usted le hicieron mal, usted no puede maldecir a las personas. Usted tiene que orar por la persona. Tiene que pedir por la conversión de la persona. Usted tiene que orar por esa persona para que cambie su corazón a veces también duro. Entonces, cuando nos hagan daño, no es devolver el mal, no, hay que orar por la persona. No es fácil, pero hay que hacerlo. Eso es lo que nos está invitando la palabra de Dios. Por eso nos dice el texto, pero yo les digo, antes se decía esto, pero yo ahora les digo, no hagan frente a los que los agravian, no hagan frente a quien les pelea, no hagan frente a quien está en contra de ustedes, no le hagan frente a las personas que le ponen problema. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Claro, usted no pierde si se va, antes se está ganando un problema, pero a veces nos ponen problema y nosotros nos hacemos los berraquitos, perdónenme la expresión, y nos quedamos allí agrandando el problema y la dificultad. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Eso no es lógico para uno. Eso no es lógico para el ser humano. ¿Cómo así que me golpean y yo tengo que poner la cara para que me vuelvan a golpear? Pero la vida cristiana nos está invitando el Señor a vivirla así. A vivirla así. Nos dice el texto, nos sigue diciendo el texto, al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. Miren las exigencias de la vida cristiana. Ser cristiano exige. Esas son las exigencias. Nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que tratar de vivir una vida como Jesús. Esa fue la vida que vivió el Señor. No es tan fácil. No es tan fácil, exige. A quien te pide, dale, y al que pide prestado, no le rehuyas. Uno le rehuye a quien le viene a pedir prestado, ¿sí o no? Porque son mala paga. Pero nos está diciendo, no le rehuyas, preste.
Si puede usted hacerle un favor a alguien y puede prestarle o puede regalarle, hágalo. Hágalo porque usted se está ganando millas para el cielo, porque está haciendo el bien. Es decir, todas estas cositas que nos está invitando el Evangelio de San Mateo, las sintetizamos ¿en qué? En que el cristiano siempre tiene que obrar de buena fe. Siempre tiene que hacer el bien, a pesar de que le ponen problemas, a pesar de que lo estafan, a pesar de que le mienten, el cristiano siempre tiene que obrar haciendo el bien, no devolver mal por mal, porque esa es la vida del cristiano, porque si no seguiríamos actuando con esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace, me la tiene que pagar. No, eso no es de Dios y eso no es cristiano. Pidámosle al Señor que nos ayude, nos regale un corazón lleno de compasión y lleno de misericordia, que podamos nosotros seguir actuando como nos permite y nos invita la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.